la hora de la verdad, en Uruguay, más de 2.600.000 ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor de Pepe Mujica. El candidato oficialista Tabaré Vázquez lidera la intención de voto. Sin embargo, las encuestas apuntan hacia una segunda vuelta el próximo 30 de noviembre, ya que el partido del presidente de Frente Amplio podría perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Arrancó la carrera por la presidencia en Uruguay. A las 8 de la mañana hora local, abrieron los 6.948 centros de votación a los cuales están convocados más de 2.600.000 uruguayos para elegir presidente, vicepresidente y sus representantes en ambas cámaras del Parlamento. Hasta el momento, el partido del actual presidente Pepe Mujica, Frente Amplio, mantiene la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Una mayoría que podría peligrar según las más recientes encuestas. El candidato oficialista, el expresidente Tabaré Vázquez, que podría obtener entre un 41 y 44% de los votos, fue uno de los primeros en sufragar. Mi último acto político. Hoy tenemos un Uruguay distinto que aquel, ¿verdad? Por lo menos en la expresión de la gente hay más alegría, más confianza, más esperanza. El presidente Pepe Mujica también emitió su voto. Llegó en su tradicional Volkswagen Escarabajo, acompañado por su mujer, la senadora Lucía Topolansky, a un centro juvenil del barrio del Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo. De confirmarse las previsiones, Vázquez se enfrentará previsiblemente al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, a quien los sondeos dan un 32% de los votos. Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, podría recibir hasta un 15% de los votos según las encuestas, lo que dejaría abiertas las posibilidades para una segunda vuelta que se celebraría el próximo 30 de noviembre. En estas elecciones, los uruguayos votan simultáneamente un controversial referéndum de reforma a la Constitución que pretende rebajar la edad de impunidad penal de los 18 a los 16 años. Se espera que los primeros resultados se conozcan a las 10 de la noche hora local. El próximo presidente de los uruguayos asumirá el cargo en marzo de 2015. Establecemos contacto en vivo en Quito, Ecuador, con Osvaldo Moreno. Él es director de Consultores Políticos Independientes CPI Latinoamérica y docente de la Pontificia Universidad de Salamanca. Señor Moreno, muy buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bueno, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos escuchan y nos miran en cada rincón de América Latina y el mundo. Señor Moreno, vemos estos comicios en los que ya se ha comenzado, ya hace unas horas comenzó el proceso en Uruguay. Sin embargo, vemos tres principales candidatos, sin embargo, todas las encuestas indican a que lo más probable es que se vaya a una segunda vuelta el 30 de noviembre entre el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y el candidato del Partido Nacional, Lacalle. ¿De qué manera podría cambiar las fuerzas políticas con miras a esa segunda vuelta electoral en Uruguay? Bueno, sin duda el Frente Amplio tiene un desgaste al margen de la actuación que ha tenido los últimos 10 años prácticamente, desde el ascenso al poder de Tabaré Vázquez, que está aspirando una vez más el cargo. Si bien es cierto, la figura del actual presidente Mujica se ha convertido en un referente, un ícono mundial por sus medidas de austeridad, también hay muchos cuestionamientos a sus políticas, ¿no? Sobre todo en el caso de la legalización de la marihuana, la apertura del aborto, etcétera, ¿no? Eso ha generado algún tipo de rechazo en la misma sociedad uruguaya, pero al margen de aquello, eso no hace desconocer los cambios profundos que ha tenido el Uruguay. Hay una observación solamente que creo que es más importante que lo que digan o no digan las encuestas, que es la agenda que existe en este momento en esa elección, que los uruguayos, entre los mayores problemas, o por lo menos entre sus principales preocupaciones, más que lo económico, la seguridad, que es una agenda muy común en América Latina, están hablando de educación. Esto, sin embargo, también habría que hacer la observación de que Uruguay es el país con el ingreso per cápita más alto, digamos, de la región, en ese sentido, desde México a la República Argentina. Entonces hay ciertas particularidades y ciertos cambios que ha tenido el Uruguay, que de alguna manera consolidan o mantienen como favorito al candidato oficialista. Y el que haya o no una segunda vuelta para mí no es novedoso. Pasa en Brasil, por ejemplo, que hoy día tiene un proceso electoral. En Venezuela tuvimos un resultado sumamente apretado también, y es la normal polarización, pues, ¿no? En este caso, dos tendencias,
una que promueve Tabaré Vázquez, que es la continuidad, y otra propuesta que es el caso de Lacalle, un candidato joven y fundamentalmente que promueve la liberación de la economía, ¿no? Que digamos como está dividido hoy en día el mapa político latinoamericano, ¿no? Entre progresistas o socialistas, o quiera llamarlo, y liberales. Señor Moreno, disculpe que le interrumpa, a las 11:15 de la mañana en Montevideo tenemos imágenes en directo del momento en el que llega al centro de votación donde ejercerá su derecho al sufragio el candidato por el Partido Colorado, Pedro Boldaberry. Él lo hace en una zona, en la zona centro de Montevideo, la capital de Uruguay. Escuchemos un momento lo que dice el candidato por el Partido Nacional. La verdad que desde temprano no paro de recibir mensajes por mail, en el WhatsApp, en los mensajes de texto en el teléfono. La verdad que me ha llenado de emoción, esa es la verdad. Justo ahora me encontré con un hermano mío que vive en San Pablo y hace como un año que no lo veo y justo le tocó el mismo circuito, me está esperando acá. Es pura emoción, la verdad que es bien lindo. Pedro, ¿es posible que usted hoy se pueda reunir? Bien, eran palabras del candidato a la presidencia de Uruguay, Pedro Boldaberry, quien va por el Partido Colorado. Según las encuestas tendría una intención de voto cercana al 15%, lo que lo ubicaría en el tercer lugar. Ahora, hablemos, señor Moreno, de Luis Lacalle, quien se perfila quizás como el hombre que iría a esta segunda vuelta a enfrentarse con Tabaré Vázquez para disputarse la presidencia de Uruguay. Él ha planteado marcadas diferencias con el actual gobierno, con el Partido Frente Amplio, en especial en dos ámbitos, como usted comentaba hace momentos, sobre la ley de legalización de la producción y distribución de la marihuana. Él ha dicho que va a derogar, o que una vez que llegue a la presidencia de Uruguay, si así lo hace, va a derogar algunos extractos, algunas partes de esta ley, y también ha dicho claramente que no va a recibir presos de Guantánamo, como ya lo ha anunciado Mujica. ¿De qué manera estas propuestas de Lacalle podrían afectar la intención de voto a su favor o en contra de él? Bueno, yo no sería el más objetivo en el tema de la marihuana porque soy abiertamente un activista contra su legalización, pero en materia de comunicación lo que podría manifestar es que de alguna manera el candidato Lacalle está poniéndose de tú a tú, en este caso con el referente que es Mujica, ¿no? Y estaría tratando de movilizar su agenda directamente hacia ese elemento gobernante. Ahora, hay que tener algo claro, Lacalle, si bien es cierto, es uno de los actores o uno de los favoritos, también hay que tener claro que pertenece al grupo de los partidos tradicionales junto con el Partido Colorado, también en el caso del otro candidato, y yo no descartaría, tuvimos el ejemplo en Brasil, durante las mismas encuestadoras daban a Marina como en algún momento como ganadora en primera vuelta, después segura en la segunda vuelta y terminó finalizando en un tercer puesto. Yo creo que finalmente sería el pueblo uruguayo quien defina el resultado de quiénes serán sus finalistas si es que habría una segunda vuelta. Y Lacalle, sin duda alguna, al margen del resultado de hoy, se consolida como un liderazgo nacional, como un liderazgo joven y un caso a tomar en cuenta. Hay que tener claro que al Frente Amplio le tomó muchos años llegar al poder y lo mismo para las tendencias opositoras, porque Uruguay es un país que tiene algunas características muy similares al resto de la región, ¿no? Pues tuvo un proceso de dictadura, tuvo una recesión económica y hoy por hoy digamos que los uruguayos están apostando a la continuidad de las cosas positivas de un modelo y a la elección de un liderazgo nuevo. Ahora, señor Moreno, hablemos ya en perspectiva de las relaciones internacionales con la región. ¿De qué manera podría cambiar esas relaciones? Porque José Mujica, pues obviamente con una tendencia de izquierda, ha estado muy cercano, ha tenido una relación muy cercana con países, con otros gobiernos de izquierda de la región. ¿De qué manera podría cambiar esto, el papel de Uruguay dentro de América Latina, en el caso de llegar a la presidencia un candidato distinto que no sea de izquierda? Bueno, siempre Uruguay ha tenido quejas sobre su trato, el trato que ha tenido Brasil hacia él, o como en el tema del Mercosur. O sea, Uruguay no es la primera vez. Sin embargo, Uruguay es un país, al margen de la tendencia o la etiqueta que tenga el gobierno o el Frente Amplio, que tiene tratado de libre comercio y que tiene una economía muy abierta en algunos aspectos, ¿no? Creo que el manejo económico es una cosa y la política exterior es otra. Un ejemplo de eso podría ser México, donde el presidente Peña Nieto está tomando reformas, digamos, liberales en el sentido de las últimas reformas petroleras, pero tiene una relación muy estrecha con el gobierno cubano. Entonces, la política exterior creo que es un campo totalmente distinto. El mismo presidente Santos en su momento se tenía una idea de que iba a ser un polo en la región que continuaría la política del presidente Uribe y finalmente terminó plegando
a la política exterior, digamos, de los movimientos de izquierda, que más que movimientos de izquierda yo creo que es integracionista. Yo creo que es ya es un tema más suprapolítico o supraideológico, el tema de la integración. Va más allá de las ideologías. Y un ejemplo claro es lo que pasaba en Europa con la Comunidad Europea, donde usted veía que Sarkozy y Zapatero coexistían tranquilamente. Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes de CPI Latinoamérica, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy buen día. Muy buenos días para ustedes y muchas gracias.